La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, ¿no? Este es el espacio en donde tratamos de mostrarte cómo trabajan, cómo piensan los maquiavelitos, ¿no? Sabés que son expertos en comunicación política, empresaria, encuestadores que manejan la opinión pública. Empezamos con una buena noticia, muy buena noticia, y es que finalmente, esto después de más de 2 años, de casi 30 meses, el gobierno entendió que necesita explicar más. Necesita explicar más, que es uno de los elementos que estaba faltando en la comunicación de Cambiemos, más allá de que fue exitoso en las elecciones de octubre, que es explicar. Después vamos a ver explicar qué y cómo, pero por lo pronto va a haber más voceros, se van a explicar mejor las medidas y esperemos que se explique mejor hacia dónde queremos ir y por qué la necesidad de los sacrificios. Y me parece que ese cambio termina con otro cambio que había empezado hace algunos días. Recordémoslo a Mauricio Macri allí en el Congreso. Si hoy estamos donde estamos es gracias al esfuerzo de todos. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Bueno, ya lo habíamos pasado, esto fue hace un par de semanas en el Congreso, y decíamos, ojo, que lo peor quizá no haya pasado del todo y quizás sea un buen momento para decirle a la gente que todavía falta. La inflación todavía no baja, el crecimiento, bueno, hay algunos sectores que están empezando a moverse, pero la gente no lo siente. Y quizás, le digo que yo voy muy poco al cine, pero esta semana fui a ver la película de Churchill que se llama La hora más oscura. Y la verdad que quizás sirva para, bueno, como lección para el gobierno de Cambiemos de un gran comunicador que fue Sir Winston Churchill. Recordemos que Churchill fue nada más y nada menos que el hombre que terminó llevando a Gran Bretaña a enfrentarse totalmente con los alemanes, con los nazis, cuando parecía que los alemanes eran imparables, iban a ganar la guerra y Estados Unidos todavía no estaba en condiciones o no podía ayudar a Inglaterra a defenderse de los ataques nazis. Pasamos hace, diría, un año más o menos, cuando estábamos insistiendo mucho en esto de dale, por favor, explica más a dónde querés ir, mostrá mejor la herencia, de dónde venimos. Y la estrategia del gobierno era del pasado mejor no se habla y bueno, en aquel entonces se hablaba de un segundo semestre que finalmente llegó mucho más tarde y nos llegó por el gradualismo de manera muy gradual. Escuchemos nuevamente unos segundos a Churchill en inglés. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Estas están entre las palabras más famosas de la historia de la política moderna, si se quiere, del siglo XX, donde Churchill frente al Parlamento les dice: no tengo nada que ofrecerles fuera de sangre, sudor, lágrimas y trabajo. En un momento muy difícil. Ahora, es interesante que la película te muestra un poquito más allá de Churchill, te muestra a un Churchill y quizá para mí desconocido, que de repente notaba que se podía equivocar y corregía.
porque no siempre Churchill fue el hombre que daba la mala noticia. En el medio, cuando los alemanes estaban por terminar de invadir Francia, por aniquilar, que finalmente no sucedió, a las tropas inglesas en Dunkerque, inglesas y francesas, ahí Churchill empezó con una estrategia media rara de decir, no, bueno, estamos ganando, si nos acordaremos los argentinos del estamos ganando de la Guerra de las Malvinas. Quiero que escuchemos qué pasó cuando se dio cuenta de que esa estrategia no servía y volvió al Churchill de liderar dándole a la gente, no digo malas noticias, diciéndole a la gente la verdad. Escuchémoslo un segundito en inglés. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. El famoso We shall never surrender, nunca nos rendiremos. Cuando un rato antes Churchill venía dando la buena noticia de que estábamos ganando, después dijo, bueno, si tenemos que negociar con los alemanes, veamos, negociemos, hasta que charlando con la gente se dio cuenta de que la gente no quería rendirse y que por supuesto negociar con los alemanes, esto Churchill se daba cuenta, era rendirse, no había forma de negociar con un loco como Hitler. Entonces, ¿cuál es, creo yo, el mensaje que queda para la Argentina? Primero, que se puede corregir, porque nadie le tomó a mal a Churchill la etapa del vamos ganando, que no estaban ganando, obviamente, y la gente le aceptó, y la política le aceptó, y los líderes le aceptaron ese cambio de volver a decir, tenemos que pelear y no nos vamos a rendir. Digo, es interesante para esta nueva etapa que supuestamente se viene con más comunicación y más explicación. Me voy a sentar con Claudio Polito Polosecchi y el nuevo sondeo de GOP que muestra un montón de cosas. Entre otras, confirma que hay un repunte de la imagen del gobierno después de un durísimo verano en cuestión de imagen. Y vamos a preguntarle a Claudio Polosecchi, que es un experto en comunicación política y en estrategia política. ¿Hay que dar buenas noticias cuando las buenas noticias quizá tarden bastante más de lo que quisiéramos en llegar? ¿O conviene quizás seguir el ejemplo de Churchill y decir la verdad, pero decir por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y plantearle a la opinión pública, a la sociedad, una visión positiva de dónde vamos a estar? En ese caso, el de Churchill, por supuesto, era la victoria, y en el caso de Argentina sería probablemente el convertirnos en un país económicamente un poco más próspero. Quédate en esta hora de Maquiavelo. Diez de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Aquí está Claudio Polito Polosecchi, que me acaba de decir que, bueno, GOP no es solamente de él, sino hay un equipo, Somos un grupo de consultores que nos dimos el gusto
de hacer nosotros la encuesta que siempre quisimos comprar. Sí, es muy interesante. Y lo hacemos todos los meses. Muy interesante, es un tracking sumamente interesante. Yo, obviamente, de esas 50 preguntas, más o menos, que son, saqué unas 7, 8 que a mí me parece que son clave. Y empezamos por esta que para mí es fundamental: cómo estaremos dentro de un año, que es, digamos, las expectativas económicas que fueron el pan de cada día que le ayudó a Macri a ganar en octubre del año pasado, y que en este verano, bueno, ahí vemos la curva, ¿no? Bueno, sobre todo lo que vemos es que se detuvo la caída. Se detuvo la caída. Que eso es lo más importante, se detuvo la caída, hubo una leve mejora que coincide justamente con algo que decías vos recién. O sea, el gobierno logra remontar en su imagen después de 2 meses muy duros donde realmente pareció no pegar ni una después del... Perdió la agenda. El tema de las jubilaciones. ¿Y cómo recupera la imagen? Con iniciativa política. Esta encuesta fue realizada justamente en los días o en las horas posteriores al anuncio de la apertura sobre el aborto, a la puesta en marcha de una política de negociación dura con los docentes con respecto a los salarios, ofreciendo un bono de presentismo y haciendo un fuerte hincapié en que no se puede, digamos, dar mucho más allá de la expectativa, y que por primera vez estamos discutiendo salarios en virtud de una inflación esperada y no de la recuperación de lo perdido. Y sobre todo porque me parece que fue muy buena, muy oportuna la decisión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires de decirles a los docentes: bueno, puedo dar más aumento, pero por presentismo, a los que vayan a laburar. Yo te diría que hay como 3 grandes pilares de esta nueva etapa. Uno son los nuevos temas, los temas que tienen que ver con una agenda más progresista, más vinculada a lo que Durán Barba llama muy bien los temas sexuales, ¿no? Claro. Aquellos que tocan nuestra intimidad. Otra muy vinculado a la cuestión de la inflación, que si bien es donde está más débil, porque efectivamente, aparentemente las expectativas inflacionarias siguen sin ser derrotados, pero donde el gobierno optó por mostrar firmeza, por lo menos en la negociación, y que creo que es ahí donde se va a desarrollar una nueva etapa explicativa. Y otra parte muy importante es lo relativo al respaldo a las fuerzas de seguridad. El respaldo a al accionar de las fuerzas de seguridad, cuya evidencia más notable fue la de Chocobar, es otra de las patas más importantes de esta... O sea, son todos los puntos que le suman al gobierno. Sí, son todos polémicos. Porque vamos a ninguno el tema de Chocobar fue al final terminó muy polémico. Claro, ninguno de los puntos son unánimes, pero son controversiales. Pero en una controversia donde el poder político, donde el gobierno tiene por lo menos la iniciativa. Tiene la iniciativa y puede ganar, ¿no? Bueno, tiene para ganar. Claro. O sea, porque si vos te fijas, por ejemplo, el tema de la seguridad, el respaldo a las fuerzas de seguridad tiene buena imagen. Sí. Lo que es la manera en que se manejó el Chocobar, no tanto. Pero sin embargo, en el punto del país donde vos investigues, esa parte de la acción oficial es la que tiene más respaldo. Yo creo que hay mucha gente que prefiere que Macri se equivoque con un Chocobar, pero que en principio respalde a la policía. Porque... Bueno, y hay otro punto interesante que también hoy tiene mucho valor en la agenda. La decisión del gobierno de revisar la política social, en el sentido de no dejar la ayuda social, no abandonarla, sino por el contrario, fortalecerla, pero fortalecer el control de la misma, sacarle a los punteros, a los gobiernos, el manejo de los planes de vivienda, el manejo de los subsidios. Vos me contabas, Polito trabaja en el Chaco. Sí, y hace focus groups en lo más profundo del Chaco. Y bueno, estas dos cuestiones, el tema de los planes sociales, el control de los planes sociales y el tema del respaldo a las fuerzas de seguridad... Yo quiero que prestes atención, vení. Presta mucha atención, porque lo que vas a escuchar ahora no lo vas a poder creer, pero te lo está diciendo un tipo que hace focus group en lo más profundo de la Argentina del Chaco. Bueno, ¿qué dice la gente pobre, de clase baja, sobre los planes sociales? Lo que más se destaca, y eso es unánime en todos los sectores sociales, es que el gobierno está controlando la distribución de las ayudas, de la ayuda social, que no se regala la plata, ya sea tanto en los temas de ayuda a los grupos familiares, como puede ser la UH, como en las becas de estudiantiles, incluso en el tema de viviendas. O sea, la gente
pobre incluso, Los notaba más que había pobres. un aquelarre Así es. con los Y dineros te voy a dar públicos. otra cosa que también es interesante y que se repite en todas las provincias gobernadas por el peronismo. Lo que la gente más aprecia de sus gobernadores en las provincias peronistas es que tengan una buena relación con el poder central. Eso también es muy importante para entender la actual dinámica de la política. Interesante para el caso de San Luis, por ejemplo, Sí. que es una provincia que se declara peronista opositora a Macri, pero me parece que el puntano, el sanluiseño, no lo ve así. Bueno, pero ese es el secreto de Urtubey. Ah. El gran factor de popularidad de Urtubey es que se lleva bien con Macri, que es bastante parecido a Macri. Y ni hablar de Schiaretti en Córdoba. Bueno, ya, ese es otro problema. Ese es otro problema. A ver, ¿qué hacemos con ¿Qué Córdoba? hacemos con Es un Córdoba? problema Sí. para Cambiemos. Fue un problema, ahí sí que hay una interna. Pero volviendo a, veamos la evaluación del gobierno nacional, que también ahí trae una mejora. La línea verde es la positiva, subió un poco, la línea roja, la negativa, bajó un poco, y el aprueba algunas cosas, o sea, el más o menos, bueno, subió, o sea, en general O sea, se si lo ve nosotros bien. sumamos el gran parte, que aprueba gran parte, tiene 20,6, y el aprueba algunas cosas, tiene un 33,8. Estamos arriba del 50. Estamos bastante arriba del 50 contra un 44 que desaprueba casi todo. O sea, otra vez, no es una gran mejora, no es que no están en el mejor de los mundos, están todavía peor de su mejor momento, pero se paró la caída y hay un leve repunte. Y eso es una muy buena noticia porque el peronismo o el kirchnerismo, la izquierda, creía que ya lo tenía a tiro de golpe de Estado prácticamente a Macri, y evidentemente no es así. Finalmente, la gran pregunta, Polito, la que desvela al presidente Macri. Y la que te desvela a vos. Y a mí también, ¿a quién beneficia el gobierno? Y bueno, vemos lo mismo, otra vez, un leve repunte del beneficio a todos, una leve caída de que gobierna para los ricos, pero de todas maneras, ahora estamos 60-30. Estamos muy lejos, porque antes de octubre, donde ganó también el gobierno Cambiemos, estaban pegados en 45. Claro, estaban y ahora mucho estamos mejor. 60-30 que gobierna. O sea, mejoró un poquito, mejoró un poquito, pero de todas maneras, yo te decía una cosa. Esto no es algo que preocupa al gobierno, me da la impresión. No debería preocupar, no debería preocupar. Afecta su autoestima, digamos, eso seguro. Pero quizás le moleste mucho más a Durán Barba. Pero este es un país que en muchos de sus sectores sociales, no en todos por supuesto, le gusta decir que es de izquierda y actúa como de derecha. Sí. O sea, y que gobiernan los ricos, vos fíjate que... Bueno, dicen que si uno le pregunta a Marcos Peña, ¿cuál es la tendencia, digamos, para ubicarla internacionalmente al gobierno de Mauricio Macri? Él te va a decir socialdemócrata. Mira, yo voy a contar algo. Si vos le preguntás a los afiliados de un sindicato cuyo dirigente es ostensiblemente millonario, si eso le molesta, los afiliados del sindicato van a decir que no. Les molesta a los otros. Claro. Pero en la Argentina se da esa rara simbología donde, en definitiva, ser rico... hay un poquito, digamos, de admiración, de envidia, no es un tema, nosotros lo incluimos esta pregunta porque es un buen termómetro del humor social. Totalmente, pero no Macri, es un problema. Porque Macri tiene, digamos, un problema de origen al ser empresario, y además la política lo trató de alguna manera de estigmatizar con eso. Ahora, fíjate qué interesante que la nueva estrategia de comunicación de explicar mejor hubiese sido muy útil en diciembre cuando fue la crisis de la reforma jubilatoria, que no se entendió muy bien por qué, y yo creo que lo explicamos acá muchas veces en la obra de Maquiavelo, creo que muy pocos en la Argentina lo entendieron. Había una necesidad, además de que está quebrado el sistema previsional, había una necesidad urgente porque el índice que había elaborado Cristina era para beneficiar a los jubilados porque el INDEC mentía con la inflación. Si se guiaban por el INDEC, los jubilados estaban hoy muertos de hambre. Era un sistema ideal para momentos de alta inflación y malo para momentos de baja inflación. No, además... eso lo dijo muy bien, ¿sabés quién? Leopoldo Moró, en el debate parlamentario. Mira, Leopoldo Moró. Leopoldo Moró, Dios mío, le recriminó, le dijo al oficialismo, ustedes van a venir dentro de 6 meses a pedirnos, por favor, que volvamos al índice anterior. Claro, porque decía que la inflación iba a subir. Lo que pasa... Ahora, es si hay alguien que está arrepentido de no haber explicado mejor eso, si hay alguien que tiene claro
que el gran error fue un error de comunicación, de pedagogía política, me parece que ese es el presidente Mauricio Macri. Sí, de todos modos, había un problema de fondo ahí que tiene que ver con la herencia, que es cuando el año pasado el gobierno decidió, en un juicio que tiene con bonistas que reclaman el cupón SER, mucha plata, estamos hablando, no se sabe, nadie sabe ni cuánto es, 10.000, 20.000 millones de dólares, y por supuesto el bonista dice, ya ahora que se mide bien la inflación, quiero que se recalcule la anterior. Sí, claro. ¿Qué dijo el gobierno? No, la de Moreno estaba bien. Encima, lo más triste es que hace un par de semanas el juicio que tenía Moreno por la falsificación del INDEC terminó sobreseyéndolo una corte de segunda instancia, con lo cual Moreno ahora es inocente, y claro, el gobierno ya no puede explicar que esto había que cambiarlo, y bueno, ahí está el gobierno para los ricos. Siempre hay que evitar que la verdad te perjudique, ¿no? Vamos a una tanda. ¿La gente ve al gobierno que está en el camino correcto o más o menos? Ahí venimos. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿La gente lo ve al gobierno en el camino correcto? O la pregunta que hace, y la viene haciendo desde hace muchos meses, es si está en el camino correcto, si hay que buscar una alternativa o si directamente ya el gobierno fracasó. Bueno, una vez más vemos lo mismo que veíamos antes. Se detuvo la línea verde, que es que el gobierno va en el camino correcto, estuvo muy alta antes de las elecciones, cayó abruptamente en los últimos meses y durante el mes de febrero pegó un repunte de 2 puntos y pico, que otra vez es leve, pero es repunte. Estamos en el purgatorio, pero ya no más en el digamos, dejamos de caer, que siempre es bueno. Sí. Y es un leve repunte. Pero lo que también es interesante que cae, digamos, la visión más opositora, que el gobierno ya fracasó, que cae también en la misma proporción, unos 3 puntos, y se mantiene casi estable con una leve caída, con que hay que buscar una nueva alternativa. En este aspecto, durante el mes de febrero, el gobierno, en este aspecto que para mí sí es central, el gobierno ganó una batalla y que yo creo que tiene que ver fundamentalmente a la elaboración de una nueva agenda, y un poco lo que vimos en esa película que a vos te gustó tanto, Churchill, lo que vemos en esa película, si vos creo que la hemos visto casi todo, lo que muestra la película es la importancia de la política sobre cualquiera de las otras variantes sociales. O sea, en el terreno militar Inglaterra le iba pésimo. Logró zafar, logró reponerse, logró enfrentar la situación gracias a una voluntad política férrea, decidida y constante. Y después de eso vienen los éxitos militares, después de eso, gracias a eso se puede hacer Dunkerque, gracias a eso se pueden soportar los bombardeos. Y gracias a eso se puede esperar la ayuda de Estados Unidos. Polito, siempre doy el ejemplo, el ministro Cavallo con Menem, que le manejaba la política, y el ministro Cavallo con De la Rúa, no anduvo. Bueno. Eso es, pero lo más interesante y lo que más le importa al gobierno, porque a eso vamos, es como ya el gobierno está lanzado, qué temprano que se lanzó con la campaña electoral, falta 1 año y medio y ya estamos en campaña electoral, timbreando. Algo de culpa es nuestra que hacemos encuestas también, sí, ¿no? Totalmente, pero la pregunta es ¿cómo lo percibirá la gente? Te lo propongo como pregunta para la próxima medición, ¿cómo percibe la gente el adelantamiento de la política? De la expectativa cuando electoral. todavía la economía le falta, ¿no? La pregunta es si hubiera un balotaje. ¿Qué elegiría? ¿Oficialismo, oposición? Y esta no es una buena noticia.
Yo no creo que sea mala noticia, porque si vos te fijas, ¿qué muestra este cuadro? Que el oficialismo tiene un núcleo duro inamovible de 34 puntos. El amarillo. Es el amarillo. Que la oposición en su conjunto llega al 51. Y que el no sabe, no contesta, los indefinidos son 15 puntos. Ahora bien, si nosotros esos 15 puntos los distribuimos en la misma proporción en la que está el resto de los votos... Estamos en un empate. El oficialismo llega tranquilamente al 40 y... Si la oposición va dividida en la primera vuelta, hay segunda vuelta. Y si la oposición va dividida en la primera vuelta, el gobierno gana en primera. Sí, claro, puede ganar en primera vuelta si es que va dividida, ¿no? Exactamente. Ahora el fin de semana en San Luis vamos a ver si se logra una unidad del peronismo, que sería toda una cuestión, una unidad del peronismo sin Cristina. No te diría del peronismo, de la oposición. Porque este 51% es de la oposición en su conjunto. En su conjunto. No del peronismo. Claro. O sea, el peronismo en su conjunto, unido con toda la furia, puede llegar al 35-40. Claro. Estamos hablando de un empate en todo caso en primera vuelta. Aclaremos que esta es una encuesta Capital y Gran Buenos Aires. Sí. Quizá en el interior los valores por ahí mejoran para el oficialismo. Sí. Porque esto incluye, obviamente, el conurbano. Siempre muy kirchnerista. Tiene mucho peso el conurbano en esta muestra. Rápidamente, ¿usted cree que se está conformando un frente opositor entre Hugo Moyano, el kirchnerismo y la izquierda? La gente lo ve que sí, un 53%. Muy interesante, esta es una pregunta que ya la mostramos, confirma lo que mostramos de la encuesta de Analía del Franco en el programa pasado. Bueno, pero vos, fíjate... El estatismo a full. No, ¿vos tenés el cuadro siguiente? No. Ah, bueno, qué lástima. Porque acá, ¿qué te dice? Nosotros le preguntamos a la gente, el Estado tiene que intervenir mucho, lo mínimo necesario o nada. Y entonces te dice mucho el 63%, lo mínimo necesario el 27%. Pero cuando le preguntamos a la gente, ¿de qué forma tiene que intervenir el Estado? ¿Solo regulando o asumiendo actividades que son propios de los privados? La inmensa mayoría dice solo regulando. O sea... yo creo que hay que ver los dos cuadros juntos. La Argentina es un país que quiere la presencia del Estado, pero no quiere el Estado haciendo cualquier cosa y entorpeciendo la actividad privada. Por eso yo, para el próximo programa que estemos juntos, te diría, veamos los dos cuadros juntos y vas a ver que no tenés tanto motivo para el pesimismo. Hay motivo para el optimismo. Nos vamos, pero rápidamente, porque me pareció interesantísimo, el debate de cobrarles a los bolivianos en Jujuy por la salud, que es positivo el 66%, y esto acá en Capital y Gran Buenos Aires. Ojo con eso. Y hay un cuadro que no sé si vos lo viste, que también da un 66% de acuerdo, es con la despenalización del aborto. Sí. Pero pasamos rápidamente. ¿Usted cree que Macri está usando sus influencias políticas para beneficiar a Boca? Hay un 48% que dice que sí, guarda con eso, porque los cantitos en las canchas no son casualidad. Creo que Macri manejó bastante flojo eso. Sí, nosotros cruzamos esto con los cuadros. Bueno, Boca es más que hay más gente de Boca que River. Tiene un 30 y pico % de Boca, pero los que están más seguros de esto son los de River y los de Independiente. Obviamente. Así que guarda con eso, porque me parece que ahí... De River estamos muy contentos. Ahí me parece que Macri va a tener que invitarlo ahora que ganó al muñeco Gallardo. Claudio Polito Polosecchi, muchísimas gracias. Y le digo, como siempre, siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí en Metro, y si no, métase en YouTube, está todo el archivo. Chau.